hay una sensación que creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Sí, La de que nuestro día a día está cada vez más dirigido por notificaciones, por recomendaciones, por un flujo de información que es que no para nunca. te levantas y es lo primero que miras, el móvil. Exacto. Pero, ¿y si este sistema no solo está cambiando lo que hacemos? ¿Y si está cambiando lo que somos? Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis que va justo de eso, ¿eh? Se titula Disolución del yo en la red algorítmica. Y la idea central que nos proponen las fuentes es una comparación muy potente. A ver. Nos invitan a pensar en cómo la disolución del individuo, algo que siempre asociamos a dictaduras como la Alemania nazi, pues podría estar ocurriendo otra vez. Pero, y aquí está la clave, a través de un mecanismo invisible, global, y que además ayudamos a construir entre todos. Espera un momento. Esa es una comparación muy fuerte. Poner en la misma frase Alemania nazi y, no sé, usar las redes sociales. Ya, ¿No corremos el riesgo de exagerar un poco? Porque al final del día muchísima gente usa estas herramientas para conectar con su familia, para apoyar causas, para aprender. No me parece comparable a un régimen totalitario, la verdad. no, es una objeción totalmente lógica y es lo primero que hay que aclarar. Los materiales no están equiparando la violencia y el horror del nazismo con navegar por Internet. ¿Vale? La comparación es estructural, no moral. Se centra en el mecanismo. En el cómo. Exacto, en el mecanismo de disolución del individuo. A ver, en el Tercer Reich el poder era visible, era vertical. Hitler usaba la radio, la Volksempfänger, que llamaban, para que la voz del individuo quedase ahogada en la de la comunidad popular. Era una imposición, de arriba a abajo. Algo parecido, en la estructura, pero sin un dictador visible. El nuevo poder, según este análisis, es una red de algoritmos, totalmente descentralizada, sin un centro de mando. Y lo más inquietante de todo, me imagino, es que no es una imposición de fuera. Justo, emerge de nuestra propia participación. El análisis usa un término que a mí me parece que da en el clavo. Somos manipuladores manipulados. Manipuladores manipulados. Me encanta. Es la paradoja perfecta. Describe muy bien esa sensación de participar en algo voluntariamente, pero que a la vez sientes que te controla. Pues sí, Vamos a profundizar ahí en cómo funcionaba el control antes y cómo funciona ahora. claro. Si en la Alemania nazi el control era, como decíamos, vertical, con fuerza, con propaganda directa, hoy lo que se describe es un control blando. Control blando. Sí, esa comunidad popular ahora es digital, es global, y no necesita un líder que dé órdenes, porque se autoorganiza, ¿Y cómo se autoorganiza? ¿A través de qué? pues a través de millones de microacciones. Cada like que das, cada comentario, cada cosa que compartes. Ya no hay un castigo físico, como en las dictaduras. Claro. Ahora el control se ejerce con la comodidad, con la búsqueda de esa recompensa social, la dopamina. Es un sistema que construimos todos, y nos convertimos, sin darnos cuenta, en los arquitectos de nuestra propia jaula. O sea que pasamos de una obediencia forzada, por miedo, a una sumisión que casi parece voluntaria, deseada incluso, Totalmente. porque explota nuestra necesidad más básica de conectar, de pertenecer a un grupo. Precisamente. La paradoja es que tejemos la telaraña que nos atrapa con cada clic que hacemos, buscando justo esa conexión. Esto nos lleva a la pregunta del millón, claro. Si no hay un líder, si no hay un Hitler digital, ¿quién manda aquí? ¿O qué manda? Parece que no hay nadie al volante, pero el coche se mueve, y muy deprisa. Y tanto que se mueve. El análisis desglosa esta estructura de poder en 3 actores clave. El primero, y quizá el más importante, son los algoritmos como directores invisibles. Que no son una persona, claro, son código. ¿Y cuál es su objetivo? Aquí está la clave de todo. Su objetivo no es ideológico. A un algoritmo le da igual el fascismo que el comunismo. Su única meta, según las fuentes, es económica. Ganar dinero. Maximizar nuestro tiempo en la plataforma para enseñarnos más publicidad. Es un objetivo muy simple, pero con unas consecuencias complejísimas. Y para mantenernos ahí enganchados, ¿qué hacen? ¿Qué nos muestran? Pues priorizan contenido que genera reacciones emocionales fuertes. No buscan el debate sereno ni la reflexión. Buscan el clic fácil. Buscan la ira, la euforia, la indignación, el miedo, todo lo que provoca una reacción inmediata. Y esto inevitablemente fomenta la polarización. El algoritmo aprende que el conflicto vende más que el consenso. Espera, expliquemos bien ese salto.
¿Cómo pasamos de un algoritmo que solo busca engagement, interacción, a un aumento real de la ansiedad o de la polarización social? ¿Hay algún ejemplo claro de esto? Es un efecto en cascada. A ver, imagina que el algoritmo detecta que un vídeo sobre una teoría de la conspiración genera muchísimos comentarios. A favor y en contra, da igual. Claro, la polémica vende. Desde su punto de vista matemático, eso es un contenido de éxito. Mantiene a la gente en la plataforma. ¿Qué hace? Lo promociona. Y llega más gente. El resultado es que más gente se expone a esa teoría. Se forman dos bandos. La conversación se envenena. El algoritmo no quería polarizar, pero la polarización es un subproducto muy rentable de su objetivo. Y los estudios que citan las fuentes lo vinculan con un aumento de la ansiedad, de la depresión. Lógico, si vivimos en un clima de conflicto y comparación constante. Exacto. No hay una intención malvada, sino una lógica de sistema con efectos devastadores. ¿Entendido? ¿Cuál sería el segundo actor? El segundo actor somos nosotros, el individuo como micromanipulador. Aquí volvemos a la idea de manipuladores manipulados. Claro, porque cada me gusta, cada comentario, cada vídeo que comparto es un voto. Le estoy diciendo al algoritmo, más de esto, por favor. Y así reforzamos el sistema que a su vez nos moldea. Se crea lo que el análisis llama una autoorganización coercitiva. Suena muy académico, pero en el fondo no es la presión de grupo de toda la vida, pero con esteroides tecnológicos. Es eso, pero con una diferencia fundamental. La presión de grupo tradicional ocurría en tu pueblo, en tu clase. Era una comunidad limitada. Ahora es global. Y cuantificable. La presión por encajar, por ser viral, por tener esa validación en forma de números, no viene de una autoridad, emerge del propio colectivo. Nosotros mismos generamos la presión que nos oprime. Lo que nos lleva al tercer actor, la volatilidad de la autoridad. El fenómeno de los influencers es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? El poder, la visibilidad, es increíblemente efímera. Hoy estás en la cima y mañana has desaparecido, cancelado o simplemente olvidado por el siguiente. Justo. Y esta volatilidad obliga al yo a estar en un estado de adaptación constante. Tu identidad deja de buscar una autenticidad interna, un proyecto de vida, y pasa a ser una actuación. Una actuación para buscar la validación del algoritmo, la popularidad del momento. Tienes que ser lo que el sistema premia ahora. Exacto. Si juntamos las piezas, un director algorítmico que busca la reacción, un colectivo que se presiona a sí mismo y una autoridad que cambia cada 5 minutos, el resultado es lo que el análisis llama una esclavitud emergente. Es una palabra dura. Esclavitud. Sí, la gente dirá, bueno, yo puedo apagar el móvil cuando quiera. Claro. Por eso la palabra clave es emergente. No es una esclavitud con cadenas y un amo. Es un estado de sumisión que producimos colectivamente, buscando eficiencia, reconocimiento, pertenencia. Y es especialmente peligrosa porque nos da la ilusión de que elegimos. Esa es la trampa. Creemos que decidimos qué ver, pero nuestras elecciones están sutilmente guiadas, producidas por el sistema que nosotros mismos alimentamos. Es una dominación sin que nadie te obligue, una esclavitud a nuestros propios deseos, pero amplificados por la tecnología. Es increíble pensar en la escala de esto, pero para que no se quede en algo tan abstracto, ¿cómo lo bajamos a tierra? ¿Cómo se manifiesta esto en la cabeza de una persona normal? El análisis detalla 3 mecanismos concretos. Así es. El primero es la externalización de la conciencia. ¿Sabes esa sensación de que tu cerebro ya no está solo en tu cabeza? Totalmente. Sino que una parte reside en el móvil. De eso va este punto. Me pasa. Me doy cuenta de que ya no me fío de mi sentido de la orientación. Voy con el GPS hasta para ir a la panadería de la esquina. Ya no memorizo números de teléfono, a veces ni el de mi pareja. Lo delegamos todo. Es como si nuestro cerebro subcontratara el trabajo duro. Antes tenías el mapa mental de tu ciudad en la cabeza, ahora ese mapa está en un servidor de Google. Y como cualquier músculo que no se usa, se atrofia. Pero va más allá de la memoria. Los algoritmos no solo predicen nuestras preferencias, las producen. Spotify te recomienda una canción, luego otra, y sin darte cuenta tu gusto musical ha sido moldeado. Se genera una atrofia de la voluntad, de la capacidad de decidir sin una guía. Y al delegar, fortalecemos el sistema. Es un círculo vicioso. ¿Y el segundo mecanismo? La pérdida del espacio interior. La avalancha de notificaciones, mensajes, actualizaciones, nos fuerza a vivir en un estado de reacción permanente.
Siempre hay algo que responder, algo que ver, algo que comentar. Se elimina el tiempo para la pausa, para la reflexión, para el aburrimiento. Y es que es justo en el aburrimiento donde surgen las ideas originales, donde se forma el criterio propio. Ahora parece que aburrirse es un fracaso, un tiempo perdido que hay que llenar con lo que sea. Hay una frase en el material que se me ha quedado grabada. Dice que el control blando ya no necesita prohibir el pensamiento crítico. Le basta con ocuparlo todo. Es una idea demoledora y tiene una base neurocientífica. La saturación sensorial constante aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto reduce la capacidad cognitiva. O sea, nos volvemos literalmente menos capaces de pensar con claridad. Esa sensación de estar siempre enchufada, con una ligera ansiedad de fondo. Entonces no es una paranoia personal, es un efecto fisiológico. Totalmente. Y el tercer mecanismo. La fragmentación de la identidad. Nuestro yo se disuelve en múltiples perfiles, optimizados para cada plataforma. No somos la misma persona en todas partes. Está el yo profesional y pulcro de LinkedIn, el yo lúdico y espontáneo de TikTok. El yo familiar de Facebook. Cada plataforma exige una versión curada de nosotros. Es como si en vez de un DNI tuviéramos un pasaporte diferente para cada país que visitamos, y cada uno con una foto y datos distintos. Al final, ¿quiénes somos? ¿La suma de todos o ninguno? Esa es la pregunta. Esta fragmentación disuelve la idea de un yo coherente. La identidad deja de ser un proyecto personal, un viaje de autodescubrimiento, y se convierte en un producto que se ajusta a métricas de visibilidad. Pues vaya panorama. Dan ganas de tirar el móvil por la ventana y hacerse ermitaña. Estamos atrapados en una red que nosotros mismos hemos tejido, que nos fragmenta, nos sobreestimula. ¿Hay alguna forma de recuperar esa autonomía? Aquí el análisis propone una solución que puede sonar radical y a la vez es muy simple. El silencio y el aislamiento. Desconectar. En un mundo que nos empuja a la hiperconexión, el acto de desconectar se convierte en algo revolucionario. Un acto de resistencia política y psicológica. Es la única vía, según el texto, para recuperar ese espacio interior que ha sido colonizado por el ruido. Y no es solo una idea filosófica, ¿verdad? La neurociencia aporta datos. Efectivamente, los estudios demuestran que los periodos de silencio ayudan a consolidar la memoria autobiográfica, es decir, la capacidad de construir la narrativa de nuestra propia vida. El ¿quién soy? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Y reduce el estrés, mejora la concentración, la creatividad. Es literalmente el estado en el que nuestro cerebro puede ordenarse, regenerarse y pensar por sí mismo. Esto me lleva a pensar, el progreso y las grandes ideas han surgido siempre del retiro y no de la conexión masiva. El texto recurre a la historia para demostrar que el poder transformador nace del yo replegado, no del yo hiperconectado. Y menciona dos ejemplos potentísimos. A ver. El primero es Francisco de Vitoria, en el siglo XVI, un teólogo que, desde su reflexión solitaria en la Universidad de Salamanca, sentó las bases del derecho internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas. No estaba en un foro global debatiendo en tiempo real, estaba estudiando y pensando, en silencio. Y el segundo ejemplo supongo que es René Descartes, to ergo sum. Un acto de introspección radical que fundó la filosofía moderna. No lo descubrió haciendo una encuesta en Twitter. Es que es impensable hoy. Si Descartes estuviera encerrado en esa habitación, probablemente estaría tuiteando sobre su método en lugar de desarrollarlo, buscando validación. Esa es la diferencia. Ambos ejemplos demuestran que las grandes transformaciones, los cambios que hacen avanzar a la humanidad, nacen de la introspección, lejos del ruido colectivo. Así que el aislamiento voluntario, la desconexión, no es una renuncia, sino quizá la forma más elevada de compromiso. Reconstruir la propia autonomía para poder, después, actuar en el mundo con criterio propio, y no como un mero repetidor de la tendencia del día. La verdadera libertad, entonces, podría residir en nuestra capacidad para crear silencio. Así que, al final, volvemos a la gran paradoja con la que empezamos. El sistema que nos domina no tiene un tirano al que culpar. No hay un villano moviendo los hilos. Es la suma de nuestras propias acciones, deseos y miedos. El resultado de miles de millones de decisiones individuales que buscan conexión, validación, comodidad. Somos a la vez víctimas y arquitectos, prisioneros y carceleros. Y entender eso es clave, porque si somos los arquitectos, también podemos rediseñar. El gran desafío de nuestro siglo no es luchar contra un dictador externo,
sino reapropiarse de esos espacios de silencio. De pausa, para que el yo pueda volver a escucharse a sí mismo por encima del murmullo de la red. Solo así, como Vitoria o Descartes, se puede generar un cambio real, primero en una misma y luego, quizá, en el colectivo. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que me queda flotando. Si Descartes, en el silencio de su habitación, llegó a la conclusión pienso, luego existo, en este mundo nuestro, donde cada vez externalizamos más el pensamiento y eliminamos el silencio, ¿qué significa existir hoy?